Hace 5.000 millones de años, cuando la Tierra era apenas una esfera de roca fundida, girando en la oscuridad del cosmos, algo extraordinario comenzó a suceder. El vapor se condensaba, las primeras gotas caían sobre la superficie ardiente, y lentamente, durante millones de años, se formaba el océano primordial, un mar ancestral que sería testigo del nacimiento de la vida, del surgimiento de civilizaciones y del ocaso de imperios enteros. Y si te dijera que bajo estas aguas, más vastas y profundas que cualquier territorio terrestre, se ocultan los capítulos más fascinantes de nuestra propia historia, capítulos que quizás nunca fueron escritos en piedra o pergamino, sino guardados en el silencio de las profundidades. Hoy el océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta, pero hemos explorado menos del 5% de sus abismos. Mientras catalogamos cada estrella visible en el cielo nocturno, mientras enviamos robots a planetas lejanos, las 3/4 partes de nuestro propio mundo permanecen tan inexploradas como en los tiempos de los primeros navegantes. Bajo las olas se extiende un territorio más vasto que todos los continentes juntos, un reino donde la presión aplasta el acero, donde la oscuridad es absoluta y donde el tiempo parece seguir sus propias reglas. ¿Qué se esconde en esas profundidades que nunca han visto la luz del sol? ¿Qué ciudades perdidas descansan bajo sedimentos milenarios? ¿Qué conocimientos fueron tragados por las aguas cuando los océanos subieron al final de la última glaciación? Durante miles de años, las leyendas han susurrado sobre continentes sumergidos, sobre civilizaciones que dominaron los mares y desaparecieron sin dejar rastro en nuestros libros de historia. Atlántida, Mu, Lemuria, nombres que evocan imágenes de templos dorados hundiéndose bajo las olas, de bibliotecas enteras devoradas por las mareas, de sabidurías ancestrales selladas para siempre en cámaras de coral y algas. Pero más allá de los mitos, la ciencia moderna ha comenzado a descubrir evidencias inquietantes. Estructuras submarinas con formas demasiado regulares para ser naturales. Ruinas de ciudades reales como Pavlopetri en Grecia, sumergida hace más de 4.000 años. Cambios dramáticos en el nivel del mar que borraron del mapa vastas extensiones de territorio habitado. Hace apenas 12.000 años, al final de la última era glacial, el nivel de los océanos era más de 100 metros inferior al actual. Millones de kilómetros cuadrados de tierra firme, de costas pobladas, de deltas fértiles, quedaron sepultados bajo el agua que se liberó del deshielo. ¿Cuántas civilizaciones, cuántos puertos, cuántas ciudades costeras desaparecieron para siempre en ese gran diluvio planetario? Esta noche viajaremos juntos hacia esas profundidades olvidadas. Descenderemos por las laderas submarinas donde reposan los secretos de nuestro pasado. Exploraremos las anomalías del fondo oceánico que desafían toda explicación. Siguiéremos las corrientes que han transportado durante milenios los ecos de civilizaciones perdidas. Y quizás, en la oscuridad de los abismos, encontremos no solo respuestas sobre nuestro pasado, sino también claves sobre nuestro futuro. Porque el mar no olvida, el mar preserva, conserva, guarda celosamente los secretos que la humanidad creyó perdidos para siempre. En cada ola que rompe contra la orilla, en cada marea que sube y baja, resuena el eco de una historia mucho más antigua y compleja de la que creemos conocer. Hace 12.000 años, cuando los grandes mamuts aún caminaban por las estepas heladas de Siberia y el hielo cubría vastas extensiones del hemisferio norte, el mundo era un lugar muy diferente. Los océanos, congelados en glaciares continentales, se extendían 120 metros por debajo de su nivel actual. Donde hoy vemos agua, había extensas llanuras costeras, deltas fértiles, archipiélagos de islas conectadas por puentes de tierra firme. Era un mundo perdido, un planeta que desapareció bajo las olas cuando el clima cambió y el hielo comenzó a derretirse. En esos territorios sumergidos vivían poblaciones humanas que habían desarrollado culturas sofisticadas, adaptadas a la vida costera. Pescadores que conocían cada corriente, cada banco de peces, cada patrón estacional del mar.
navegantes que habían aprendido a leer los vientos y las estrellas para cruzar canales que hoy son abismos, constructores que erigían ciudades y templos en tierras que pronto serían tragadas por la subida implacable de las aguas. Cuando los glaciares se derritieron, estos pueblos no tuvieron tiempo para preservar su historia en escritura. Su memoria se conservó en mitos y leyendas que hablan de un gran diluvio, de tierras que se hundieron, de civilizaciones que desaparecieron de la noche a la mañana. Estas historias, transmitidas por tradición oral durante miles de años, llegan hasta nosotros como ecos distorsionados de una realidad que apenas empezamos a comprender. Los sumerios hablaban del Apsu, las aguas primordiales donde moraban los dioses. Los griegos recordaban la Atlántida de Platón, un continente perdido más allá de las columnas de Hércules. Los pueblos del Pacífico conservaban memorias de Mu, una tierra ancestral que se hundió bajo las olas. Los aborígenes australianos narran con precisión extraordinaria cómo sus antepasados caminaban por tierras que hoy están bajo 30 metros de agua. ¿Son solo mitos o memorias ancestrales de una época en que el mapa del mundo era completamente diferente? La arqueología submarina moderna ha comenzado a arrojar luz sobre estas preguntas. En el Mar Negro, donde las aguas dulces de antiguos lagos se mezclaron con las saladas del Mediterráneo en una inundación catastrófica, los científicos han encontrado restos de asentamientos humanos preservados en el lecho marino. Frente a las costas de India, estructuras que parecen ruinas de ciudades antiguas yacen bajo metros de sedimento y coral. En el Mediterráneo, los arqueólogos han cartografiado los restos de Pavlo Petri, una ciudad de la Edad de Bronce sumergida hace más de 4000 años, con calles, plazas y edificios aún claramente reconocibles. Cada nuevo descubrimiento plantea preguntas más profundas. Si ciudades enteras pueden preservarse bajo el agua durante milenios, ¿qué otros vestigios de nuestro pasado aguardan en las profundidades? Si los cambios climáticos del pasado fueron capaces de borrar del mapa civilizaciones enteras, ¿cuánto de nuestra historia permanece oculto bajo las olas? Y si los océanos guardan la memoria de catástrofes tan devastadoras que transformaron por completo la geografía del planeta, ¿qué lecciones podríamos aprender sobre nuestra propia relación con el clima y el mar? Pero las profundidades no solo ocultan ruinas de civilizaciones humanas, también esconden anomalías geológicas que desafían toda explicación convencional. En el lecho del Báltico, escáneres sonar han detectado estructuras circulares de proporciones gigantescas, con formas tan regulares y simétricas que parecen artificiales. En las fosas del Pacífico, donde la presión es tan intensa que pulverizaría cualquier forma de vida terrestre conocida, se han registrado sonidos misteriosos que no se corresponden con ningún fenómeno natural documentado. En las dorsales oceánicas, donde la corteza terrestre se desgarra y se renueva constantemente, emergen formaciones que recuerdan a arquitecturas imposibles, como si el propio planeta estuviera construyendo monumentos en la oscuridad. Estos misterios se multiplican cuando consideramos la vastedad de lo inexplorado. Los océanos contienen 99% del espacio habitable de nuestro planeta. Sus abismos se extienden por fosas que alcanzan profundidades de más de 11.000 metros, cañones que podrían albergar cordilleras enteras, llanuras que pierden en la oscuridad más allá del alcance de nuestros instrumentos. En estas inmensidades, que han permanecido inalteradas durante millones de años, cualquier cosa es posible. Ecosistemas completamente desconocidos, formaciones geológicas que desafían las leyes de la física tal como las entendemos, y quizás, solo quizás, vestigios de civilizaciones tan antiguas que hemos perdido toda memoria de su existencia. La tecnología moderna nos ha permitido comenzar a explorar estos abismos con una precisión sin precedentes. Vehículos submarinos operados por control remoto descienden a profundidades que ningún ser humano podría soportar. Sistemas de sonar cartografían el fondo oceánico con resoluciones que revelan detalles del tamaño de un automóvil.
Satélites espían la superficie del mar en busca de anomalías gravitacionales que delaten estructuras ocultas en las profundidades. Y con cada nueva exploración, con cada imagen que llega desde los abismos, descubrimos que el fondo del océano es un lugar mucho más extraño y complejo de lo que jamás imaginamos. Allí, en la oscuridad perpetua donde nunca llega la luz del sol, se extiende un paisaje de montañas submarinas más altas que el Everest, de cañones más profundos que el Gran Cañón del Colorado, de llanuras más vastas que las pampas argentinas. Un territorio en gran parte inexplorado, donde cada expedición revela maravillas inesperadas. Ciudades de coral que se extienden por kilómetros, bosques de algas gigantes que se mecen en corrientes ancestrales, campos de chimeneas volcánicas que exhalan gases primordiales y albergan formas de vida que parecen venidas de otro planeta. Y en este paisaje alien, en estos desiertos sumergidos donde reina el silencio más absoluto, yacen los archivos de la historia de nuestro planeta, capas de sedimento que han acumulado durante millones de años los restos de civilizaciones perdidas, de especies extintas, de catástrofes planetarias que transformaron el curso de la evolución, bibliotecas de barro y coral donde está escrita la verdadera historia de la Tierra, esperando ser descifrada por exploradores lo suficientemente valientes para descender a las profundidades, porque el mar es memoria, el mar es archivo, el mar es el repositorio de todos los secretos que la superficie del planeta ha perdido. En sus abismos se conservan intactos los vestigios de eras geológicas que la erosión terrestre ha borrado. En sus sedimentos se acumulan las huellas de impactos de meteoritos que cambiaron el destino de la vida. En sus fosas se preservan los restos de continentes que se hundieron antes de que existiera la escritura para recordarlos. Y tal vez, en algún lugar de esas inmensidades silenciosas, aguarden descubrimientos que transformarían por completo nuestra comprensión de la historia humana. Ciudades más antiguas que Sumeria, templos anteriores a las pirámides, archivos de conocimientos que creíamos perdidos para Vidamides di Alaparto, siempre, evidencias de civilizaciones que florecieron y desaparecieron en los ciclos de hielo y deshielo que han marcado los últimos 100.000 años de historia terrestre. Esta es la promesa y el misterio del océano profundo, un territorio más vasto que todos los continentes, más inexplorado que la superficie de la luna, más cargado de secretos que cualquier archivo terrestre, un lugar donde el pasado no ha muerto, sino que espera pacientemente ser redescubierto, donde la historia perdida de nuestro planeta duerme en el silencio de las profundidades, guardada por la oscuridad y la presión de los abismos. Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, hacia las profundidades donde se ocultan los misterios que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado, hacia el océano que nunca olvida, que todo lo preserva, que guarda en sus abismos los secretos más profundos de la historia de la vida en la Tierra. Porque en las profundidades del mar no solo encontraremos respuestas sobre lo que fuimos, también descubriremos claves sobre lo que podríamos llegar a ser. En las frías y silenciosas aguas del mar Báltico, donde durante el invierno la superficie se convierte en un espejo de hielo que refleja el cielo plomizo del norte, se oculta uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología marina moderna. Allí, a casi 90 metros de profundidad, descansa una formación que ha desafiado durante más de una década toda explicación científica convencional. La historia comienza en junio de 2011, cuando un equipo de cazadores de tesoros suecos del grupo Ocean X, liderados por Peter Lindberg y Dennis Osberg, navegaba por las aguas entre Suecia y Finlandia en busca de naufragios de la Primera Guerra Mundial. Su objetivo era modesto: encontrar restos de barcos hundidos que pudieran contener cargamentos de champán o licores de la época, tesoros que el frío del Báltico habría preservado en perfectas condiciones. Pero lo que su sonar detectó aquel día de verano cambió completamente el rumbo de su expedición y desató uno de los misterios arqueológicos más controvertidos de nuestro tiempo. En la pantalla del sonar apareció una forma imposible, un objeto circular masivo de casi 70 metros de diámetro,
con una geometría tan perfecta y características tan extrañas que parecía salido más de la ciencia ficción que de la geología marina. La imagen mostraba lo que parecía ser una estructura con forma de disco, con una cúpula central elevada, y lo que semejaba ser una rampa o escalera ascendiendo por uno de sus lados. Más inquietante aún, detrás del objeto se extendía una especie de surco o rastro de arrastre de varios cientos de metros de longitud, como si la estructura hubiera llegado deslizándose por el fondo marino o hubiera aterrizado allí con considerable fuerza. Al principio, el equipo creyó que se trataba de un fenómeno geológico inusual, quizás una formación rocosa moldeada por los glaciares durante la última era de hielo. El Báltico está repleto de anomalías geológicas dejadas por las enormes masas de hielo que cubrieron la región hace miles de años. Pero conforme examinaron más detenidamente las imágenes, las explicaciones convencionales comenzaron a tambalear. La simetría del objeto, sus bordes definidos y las características que parecían artificiales no encajaban con ningún proceso natural conocido. Cuando las primeras imágenes fueron publicadas, la reacción fue inmediata y polarizada. Los medios de comunicación se volcaron sobre el hallazgo, bautizándolo inmediatamente como la anomalía del Báltico, o, más sensacionalmente, el ovni del Báltico. Las redes sociales se llenaron de teorías que iban desde explicaciones geológicas racionales hasta especulaciones sobre naves extraterrestres estrelladas. El parecido del objeto con el halcón milenario de Star Wars fue señalado por innumerables comentaristas, aunque esto fuera probablemente una simple coincidencia visual amplificada por nuestra tendencia a ver patrones familiares en formas ambiguas. Pero más allá del sensacionalismo mediático, la anomalía del Báltico presentaba características genuinamente desconcertantes que merecían investigación seria. Los análisis preliminares de las imágenes de sonar revelaron varios elementos que no encajaban fácilmente con las explicaciones geológicas estándar. La estructura mostraba lo que parecían ser entradas o aberturas, superficies demasiado lisas y planas, y una organización general que sugería diseño intencional más que formación natural. El equipo de OceanX organizó varias expediciones de buceo para examinar directamente el objeto. Lo que encontraron añadió más capas al misterio. Los buzos reportaron que al acercarse a la estructura, sus equipos electrónicos comenzaban a fallar de manera inexplicable. Las luces se apagaban, las cámaras se bloqueaban, los sistemas de comunicación perdían la señal. Solo al alejarse del objeto, los instrumentos volvían a funcionar normalmente. Este fenómeno, si bien podría tener explicaciones técnicas relacionadas con campos magnéticos locales o interferencias geológicas, añadía un elemento de extrañeza que alimentaba las especulaciones más audaces. Los buzos describieron también la textura inusual de la superficie del objeto. En algunas zonas era rugosa y áspera, con una apariencia que algunos compararon con roca quemada o fundida, como si hubiera estado expuesta a temperaturas extremas. En otras áreas, la superficie parecía pulida, casi metálica, y en una esquina de la formación, descubrieron lo que parecía ser un agujero perfectamente circular que descendía hacia la oscuridad del interior de la estructura. Muestras tomadas del objeto fueron enviadas a laboratorios para su análisis. Los resultados fueron intrigantes pero no concluyentes. La composición mostraba principalmente rocas sedimentarias comunes en la región, pero con algunas anomalías en la distribución de minerales que no se correspondían exactamente con las formaciones geológicas típicas del Báltico. Algunos elementos presentaban concentraciones inusuales, aunque dentro del rango de lo que podría explicarse por procesos naturales bajo condiciones específicas. La comunidad científica respondió al hallazgo con el escepticismo característico ante afirmaciones extraordinarias. Geólogos marinos sugirieron que el objeto podría ser una formación glacial, un depósito de sedimentos acumulado de manera inusual, o el resultado de procesos volcánicos submarinos antiguos. Señalaron que las imágenes de sonar, por muy precisas que sean,
pueden crear ilusiones ópticas que hacen que formaciones naturales parezcan artificiales. La tendencia humana a ver patrones donde no los hay, conocida como pareidolia, podría explicar por qué el objeto parece tan artificial y familiar. Sin embargo, incluso los científicos más escépticos admitían que la anomalía del Báltico presentaba características inusuales que merecían estudio adicional. La simetría casi perfecta, los bordes definidos y la aparente presencia de estructuras internas sugerían al menos procesos geológicos poco comunes, si no únicos. Algunos geólogos propusieron que el objeto podría ser el resultado de un impacto de meteorito antiguo, cuya cráter habría sido posteriormente rellenado y modificado por procesos sedimentarios durante miles de años. Otra teoría científica sugería que la formación podría ser el vestigio de una estructura artificial humana muy antigua, quizás anterior al período en que el nivel del mar del Báltico era significativamente más bajo. Durante ciertas épocas glaciales, grandes porciones del actual fondo marino estuvieron expuestas como tierra firme, habitadas por poblaciones humanas prehistóricas. Si estas poblaciones hubieran construido estructuras monumentales, el posterior ascenso del nivel del mar podría haberlas sumergido y los procesos sedimentarios las habrían alterado hasta hacerlas irreconocibles, excepto por su forma general. Esta posibilidad, aunque especulativa, no era completamente descabellada. La arqueología submarina había ya documentado numerosos casos de estructuras humanas sumergidas por cambios en el nivel del mar. Desde las ruinas de Alejandría hasta las ciudades neolíticas del Mar Negro, el registro arqueológico estaba lleno de evidencias de asentamientos humanos que habían quedado bajo las aguas debido a fluctuaciones climáticas naturales. Pero la anomalía del Báltico presentaba un problema de escala y antigüedad. Si fuera una estructura artificial, tendría que haber sido construida por una civilización capaz de mover enormes cantidades de material y crear formas geométricas precisas. Todo esto en una época muy anterior a las civilizaciones históricamente conocidas en la región. La ingeniería requerida para crear una estructura de 70 metros de diámetro habría demandado conocimientos técnicos y organización social considerables. Algunos investigadores independientes fueron más allá en sus especulaciones. Propusieron que la anomalía podría ser evidencia de tecnologías perdidas, de civilizaciones avanzadas que existieron en épocas prehistóricas y desaparecieron sin dejar rastros en el registro arqueológico convencional. Estas teorías, aunque fascinantes, carecían del respaldo de evidencias adicionales que pudieran confirmarlas. Las teorías más extremas sugerían orígenes no humanos para el objeto. En una época en que el interés por los fenómenos aéreos no identificados había renacido y los gobiernos comenzaban a admitir la existencia de encuentros inexplicados, algunos especularon que la anomalía del Báltico podría ser los restos de una nave de origen desconocido que había terminado en el fondo marino. Los fallos electrónicos, reportados por los buzos, y la aparente composición metálica de ciertas partes del objeto alimentaban estas teorías, aunque la mayoría de los científicos las consideraban altamente improbables. A pesar del interés mediático y la especulación pública, nunca se organizó una expedición científica a gran escala para estudiar la anomalía en detalle. Las razones eran múltiples. El costo de las operaciones de buceo profundo en las difíciles condiciones del Báltico, la falta de financiación para investigar lo que muchos consideraban probablemente una formación natural, y quizás cierta reticencia de las instituciones académicas a asociarse con un descubrimiento que había generado tanto sensacionalismo. Esta falta de investigación exhaustiva dejó el misterio sin resolver. La anomalía del Báltico permanecía en el fondo marino como un signo de interrogación gigantesco, un objeto que desafiaba la clasificación fácil y alimentaba la imaginación de quienes creían que los océanos podrían ocultar secretos más profundos de lo que la ciencia convencional estaba dispuesta a admitir. Con el paso de los años, el interés público por la anomalía se desvaneció gradualmente, reemplazado por nuevos misterios y controversias.
Pero el objeto siguió allí, descansando en silencio en las profundidades del Báltico, esperando. Cada tanto, nuevas expediciones de aficionados o documentalistas visitaban el sitio, tomaban nuevas imágenes, recolectaban más muestras, pero ninguna de estas visitas logró resolver definitivamente la naturaleza del objeto. La anomalía del Báltico se convirtió así en un símbolo de los misterios que podrían ocultarse en los océanos del mundo. Un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, vastas áreas del fondo marino permanecían inexploradas y podrían contener sorpresas que desafiarían nuestras concepciones sobre el pasado. Era la evidencia tangible de que el 95% del Mina, océano que permanecía sin explorar, podría albergar fenómenos que transformarían nuestra comprensión de la historia natural y humana. En las frías corrientes del Báltico, donde las aguas dulces de los ríos se mezclan con las saladas del mar, donde el hielo forma puentes temporales entre países y donde la historia de Europa septentrional se ha escrito en naufragios y fortalezas costeras, la anomalía representa algo más que un misterio arqueológico. Es una invitación a reconocer la vastedad de lo desconocido que yace bajo las olas. Porque si un objeto tan grande y aparentemente artificial puede permanecer oculto durante milenios en uno de los mares más transitados y estudiados de Europa, ¿qué otros secretos podrían aguardar en las profundidades menos exploradas de los océanos del mundo? ¿Qué otras anomalías descansarán en silencio en las fosas abisales del Pacífico, en las dorsales inexploradas del Atlántico, en los cañones submarinos del Índico? La anomalía del Báltico permanece como un enigma sin resolver, un fragmento de misterio insertado en el paisaje submarino europeo. No sabemos si es el vestigio de una civilización olvidada, el resultado de un proceso geológico inusual o algo completamente diferente. Pero su existencia nos recuerda que el océano es un territorio vasto y en gran parte desconocido, donde cualquier inmersión podría revelar maravillas inesperadas, y en las profundidades silenciosas, donde la presión aplasta y la oscuridad reina suprema, la anomalía espera pacientemente a que algún día descubramos la verdad sobre su origen y naturaleza. Hasta entonces, sigue siendo lo que siempre ha sido, una pregunta formulada en piedra y metal, suspendida en las aguas heladas del norte, desafiando nuestras certezas sobre lo que creemos saber del mundo sumergido. Mientras la anomalía del Báltico permanece como un enigma silencioso en las aguas del norte de Europa, nuestro viaje nos lleva ahora al otro extremo del mundo, a las cálidas aguas azules del Océano Pacífico Occidental. Allí, frente a las costas de Japón, en una región donde las placas tectónicas se encuentran y la actividad sísmica ha moldeado el paisaje durante millones de años, yace otro misterio submarino que ha capturado la imaginación de arqueólogos, geólogos y exploradores durante décadas. La historia del monumento de Yonaguni comienza en 1986, cuando Kihachiro Aratake, un buceador local e instructor de buceo, exploraba las aguas al sur de la isla de Yonaguni, a la más occidental del archipiélago japonés. Buscaba un nuevo sitio de buceo para llevar a turistas, cuando su mirada se topó con algo completamente inesperado en el fondo marino, a una profundidad de aproximadamente 25 metros, emergiendo del lecho oceánico como un fantasma de piedra, se alzaba una estructura masiva que desafió inmediatamente toda explicación sencilla. La formación que Aratake había descubierto se extendía por más de 150 metros de longitud y 40 metros de anchura, elevándose desde el fondo en una serie de terrazas escalonadas que recordaban vívidamente a los zigurats de la antigua Mesopotamia o a las pirámides escalonadas de Mesoamérica. Vista desde arriba, la estructura presentaba líneas rectas, ángulos precisos y una geometría que parecía demasiado ordenada, demasiado intencional para ser producto de procesos naturales aleatorios. Lo que más llamó la atención fueron las características específicas de la formación. La estructura principal consistía en una gran plataforma rectangular, con lo que parecían ser escalones gigantes tallados en su superficie.
A un lado se extendía lo que algunos interpretaron como una amplia escalinata, mientras que en otros sectores se podían distinguir lo que parecían ser pasillos, cámaras y hasta pequeñas piscinas circulares talladas en la roca. Toda la formación estaba orientada según puntos cardinales específicos, con sus caras principales dirigidas hacia el norte, sur, este y oeste con una precisión que resultaba difícil de atribuir al azar. Las primeras expediciones de buceo al sitio revelaron detalles aún más intrigantes. Los buzos descubrieron lo que parecían ser grabados o petroglifos en ciertas superficies de la estructura, aunque su estado de conservación hacía difícil determinar si eran artificiales o resultado de la erosión natural. También encontraron formaciones que recordaban a estatuas o esculturas, incluyendo lo que algunos interpretaron como representaciones de animales y figuras antropomorfas. El descubrimiento pronto atrajo la atención del profesor Masaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, quien comenzó un estudio sistemático de la formación que se extendería durante décadas. Kimura, inicialmente escéptico sobre el origen artificial de la estructura, cambió gradualmente de opinión conforme acumulaba evidencias. Después de más de 15 años de inmersiones y análisis, llegó a la conclusión de que el monumento de Yonaguni era, al menos en parte, obra humana. Según la teoría de Kimura, la estructura habría sido tallada y modificada por seres humanos hace aproximadamente 12.000 años, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo y la formación se encontraba sobre tierra firme. Durante la última glaciación, el nivel de los océanos era entre 100 y 120 metros inferior al actual, lo que habría dejado expuesta gran parte del actual fondo marino alrededor de Yonaguni. En ese escenario, una civilización prehistórica habría tenido acceso directo a la formación rocosa y habría podido trabajarla durante siglos o milenios. Esta hipótesis situaba la creación del monumento en una época muy anterior al desarrollo de las civilizaciones históricamente conocidas, sugiriendo la existencia de culturas avanzadas en el Pacífico Occidental mucho antes de lo que el registro arqueológico convencional indicaba. Si fuera correcta, la estructura de Yonaguni representaría uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura monumental conocidos, precediendo a las pirámides de Egipto, a los zigurats de Mesopotamia y a los megalitos de Europa Occidental. Sin embargo, la interpretación de Kimura no fue universalmente aceptada por la comunidad científica. Numerosos geólogos y arqueólogos marinos expresaron sus dudas sobre el origen artificial de la formación. Argumentaban que las características que parecían artificiales podían explicarse perfectamente a través de procesos geológicos naturales, particularmente la fractura y erosión de estratos sedimentarios a lo largo de líneas de falla tectónica. Los críticos señalaban que la región de Yonaguni se encuentra en una zona sísmicamente muy activa, donde la actividad tectónica constante había creado numerosas formaciones rocosas inusuales. Las líneas rectas y los ángulos precisos que caracterizan el monumento podrían ser el resultado de fracturas naturales de la roca a lo largo de planos de debilidad geológica. La erosión posterior por corrientes marinas habría pulido las superficies, creando la apariencia de trabajo humano, donde solo habría actuado la naturaleza. Además, los escépticos notaban la ausencia de artefactos claramente humanos en el sitio. A diferencia de otros sitios arqueológicos submarinos, donde se han encontrado herramientas, cerámica, restos orgánicos u otros indicadores inequívocos de presencia humana, el monumento de Yonaguni carecía de este tipo de evidencias. Los supuestos grabados y esculturas podían interpretarse igualmente como efectos de la erosión selectiva en rocas de diferente dureza. El debate se intensificó cuando otros investigadores comenzaron a examinar la formación. Algunos geólogos independientes apoyaron parcialmente las conclusiones de Kimura, sugiriendo que aunque la estructura podría ser fundamentalmente natural, mostraba evidencias de modificación humana.
Esta posición intermedia proponía que una civilización antigua habría encontrado una formación rocosa natural con características interesantes y la habría modificado y ampliado para crear una estructura ceremonial o religiosa. La controversia se extendió más allá del ámbito académico, cuando el monumento de Yonaguni comenzó a atraer la atención de teorías alternativas sobre civilizaciones perdidas. Algunos escritores y documentalistas lo vincularon con el mítico continente de Mu, una supuesta civilización del Pacífico que habría desaparecido bajo las aguas en tiempos prehistóricos. Aunque estas teorías carecían de base científica sólida, contribuyeron a mantener vivo el interés popular por el sitio. La ubicación del monumento añadía otra dimensión al misterio. Yonaguni se encuentra en una posición estratégica dentro del archipiélago japonés, cerca de las rutas marítimas que conectan Japón con Taiwán y el sudeste asiático. Si el monumento fuera realmente artificial, su construcción habría requerido una civilización capaz no solo de trabajar la piedra en gran escala, sino también de navegar y establecerse en islas oceánicas remotas. Este aspecto marítimo del misterio resultaba particularmente intrigante cuando se consideraba en el contexto más amplio de la arqueología del Pacífico. Durante las últimas décadas, los arqueólogos habían descubierto evidencias de que la colonización humana de las islas del Pacífico había comenzado mucho antes de lo que se pensaba. Los primeros navegantes habían demostrado capacidades marítimas sorprendentes, cruzando miles de kilómetros de océano abierto para establecerse en archipiélagos remotos. Si una civilización capaz de crear el monumento de Yonaguni había existido en el Pacífico Occidental hace 12.000 años, podría haber sido parte de una red cultural más amplia de pueblos marítimos que habrían dominado las rutas oceánicas mucho antes del desarrollo de las civilizaciones terrestres conocidas. Esta perspectiva transformaba el monumento de una curiosidad geológica aislada en una posible ventana hacia un capítulo perdido de la historia humana. Los estudios del monumento también revelaron características que complicaban tanto las interpretaciones naturales como las artificiales. Algunos aspectos de la estructura parecían claramente el resultado de procesos geológicos, mientras que otros sugerían intervención humana. Esta mezcla de elementos naturales y aparentemente artificiales podía interpretarse de múltiples maneras, como evidencia de que una formación natural había sido modificada por humanos, como resultado de procesos geológicos inusuales que habían creado formas que imitaban el trabajo humano, o como indicación de que nuestros criterios para distinguir entre lo natural y lo artificial en contextos submarinos antiguos necesitaban ser revisados. El factor temporal añadía complejidad adicional al misterio. Si el monumento había sido creado cuando se encontraba sobre tierra firme, su inmersión habría ocurrido gradualmente durante miles de años, conforme el nivel del mar subía tras el final de la última glaciación. Este proceso habría expuesto la estructura a ciclos repetidos de inmersión y emersión parcial, a la acción de las mareas, a corrientes marinas variables y a la colonización por organismos marinos. Todos estos factores habrían modificado su apariencia original, haciendo aún más difícil determinar qué características eran originales y cuáles resultado de procesos posteriores. La vida marina que había colonizado el monumento durante milenios proporcionaba tanto pistas como complicaciones adicionales. Corales, algas y otros organismos habían cubierto parcialmente la estructura, creando un ecosistema único, pero también ocultando detalles que podrían ser cruciales para determinar su origen. Los intentos de limpiar selectivamente ciertas áreas para Suesuel de Entenalia de Liva, su estudio habían revelado detalles adicionales, pero también habían generado controversia sobre la preservación del sitio. Paralelamente al debate sobre su origen, el monumento de Yonaguni había comenzado a atraer atención como destino de buceo. Los turistas submarinos llegaban de todo el mundo para explorar la misteriosa estructura, generando ingresos significativos para la economía local, pero también planteando preguntas sobre la conservación del sitio. El aumento del tráfico de buzos había comenzado a mostrar efectos sobre el ecosistema marino local y sobre la propia estructura,
añadiendo urgencia a los esfuerzos por determinar su estatus arqueológico. Las autoridades japonesas enfrentaban un dilema complejo. Si el monumento era una formación natural, podía gestionarse como un sitio de buceo recreativo, con las precauciones ambientales apropiadas. Pero si tenía origen humano, merecía protección como patrimonio arqueológico, lo que requeriría restricciones mucho más estrictas sobre el acceso y la exploración. La falta de consenso científico sobre su naturaleza hacía difícil tomar decisiones definitivas sobre su gestión. Mientras tanto, nuevas técnicas de investigación submarina comenzaban a proporcionar herramientas más sofisticadas para el estudio del monumento. Escaneo láser tridimensional, fotogrametría submarina de alta resolución y análisis geoquímicos avanzados ofrecían la posibilidad de documentar la estructura con un detalle sin precedentes y de detectar diferencias sutiles entre superficies trabajadas y naturales que podrían ser invisibles al ojo humano. Algunos investigadores propusieron estudios comparativos con formaciones geológicas similares en la región para establecer patrones de referencia sobre cómo la erosión natural afectaba a diferentes tipos de roca bajo condiciones marinas específicas. Otros sugirieron la búsqueda sistemática de artefactos en los sedimentos circundantes que podrían proporcionar evidencia definitiva de presencia humana antigua, incluso si la estructura principal fuera natural. El monumento de Yonaguni también estimuló la búsqueda de estructuras similares en otras partes del Pacífico Occidental. Si realmente representaba evidencia de una civilización marítima prehistórica, era probable que existieran otros sitios relacionados en la región. Algunos investigadores comenzaron a reexaminar anomalías submarinas previamente catalogadas como formaciones naturales, preguntándose si podrían representar estructuras artificiales que habían sido pasadas por alto. Esta perspectiva más amplia transformó el monumento de Yonaguni de un misterio aislado en una potencial pieza de un rompecabezas mucho más grande sobre las civilizaciones perdidas del Pacífico. La posibilidad de que el océano más vasto del mundo ocultara vestigios de culturas sofisticadas que habían florecido y desaparecido mucho antes del amanecer de la historia escrita capturaba la imaginación no solo de arqueólogos, sino de cualquiera fascinado por los misterios del pasado humano. Las tradiciones orales de los pueblos indígenas del Pacífico añadían otra dimensión al misterio. Muchas culturas de la región conservaban leyendas sobre tierras sumergidas, ciudades perdidas bajo las olas y civilizaciones ancestrales que habían desaparecido en cataclismos antiguos. Aunque estas tradiciones habían sido frecuentemente descartadas como mitología, los descubrimientos arqueológicos recientes habían demostrado que a menudo contenían memorias históricas precisas, preservadas durante milenios. En este contexto, las leyendas sobre Mu y otros continentes perdidos del Pacífico adquirían una dimensión diferente. Aunque las versiones sensacionalistas de estas teorías carecían de base científica, la posibilidad de que conservaran ecos distorsionados de realidades prehistóricas no podía descartarse completamente. El monumento de Yonaguni representaba exactamente el tipo de evidencia física que podría vincular estas tradiciones con hechos arqueológicos concretos. Sin embargo, la interpretación de tales conexiones requería extrema cautela. La historia de la arqueología estaba llena de ejemplos de investigadores que habían visto lo que querían ver en evidencias ambiguas, construyendo teorías elaboradas sobre bases frágiles. El monumento de Yonaguni exigía el mismo rigor científico que cualquier otro sitio arqueológico, independientemente de cuán exóticas fueran las implicaciones de su posible origen artificial. Conforme pasaban los años y continuaban los estudios, el monumento de Yonaguni permanecía como uno de los misterios submarinos más debatidos del mundo. No era simplemente una formación rocosa inusual, sino un símbolo de las profundas preguntas que rodeaban la prehistoria humana en contextos marítimos. Representaba la tensión constante entre el escepticismo científico necesario y la apertura mental requerida para reconocer descubrimientos genuinamente revolucionarios. La estructura continuaba allí, inmutable bajo las aguas del Pacífico,
mientras buzos, científicos y curiosos descendían regularmente para contemplar sus terrazas escalonadas y sus ángulos precisos. Cada visitante se formaba su propia opinión sobre lo que veía: obra de la naturaleza o de la humanidad, vestigio de una civilización perdida o ilusión creada por nuestra tendencia a ver patrones artificiales en formas naturales. Quizás la respuesta definitiva sobre el monumento de Yonaguni tardaría años o incluso décadas en llegar. Quizás requeriría avances tecnológicos aún no desarrollados o perspectivas teóricas aún no concebidas. O quizás, como tantos otros misterios del pasado, permanecería para siempre en el limbo entre lo conocido y lo desconocido, desafiando nuestras certezas y alimentando nuestra fascinación por los secretos que el océano podría estar guardando. Pero su importancia trascendía la cuestión específica de su origen. El monumento de Yonaguni había demostrado que el fondo marino del Pacífico Occidental contenía estructuras que desafiaban las explicaciones fáciles. Había estimulado nuevas investigaciones, había inspirado nuevas preguntas y había recordado a la comunidad científica que los océanos del mundo seguían siendo territorios en gran parte inexplorados, donde cualquier inmersión podría revelar evidencias que transformaran nuestra comprensión del pasado. En las corrientes cálidas que bañan las costas de Yonaguni, donde se encuentran las aguas del mar de China Oriental y el Océano Pacífico, la estructura misteriosa seguía esperando nuevas tecnologías que pudieran revelar definitivamente sus secretos, esperando nuevas perspectivas que pudieran interpretar correctamente sus características, esperando quizás que la humanidad estuviera lista para confrontar la posibilidad de que la historia de nuestra relación con el océano fuera mucho más antigua y compleja de lo que habíamos imaginado. Mientras el monumento de Yonaguni permanece como un enigma silencioso en las profundidades del Pacífico Occidental, nuestro viaje nos lleva ahora hacia un fenómeno completamente diferente, pero igualmente misterioso: las vastas extensiones de océano que ocasionalmente se iluminan con una luz fantasmal que parece surgir de las profundidades mismas. Este es el inquietante misterio del mar lechoso, un fenómeno que ha desconcertado a marineros durante siglos y que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Imaginen navegando por el Océano Índico en una noche sin luna, cuando el cielo está despejado y las estrellas brillan con intensidad en la oscuridad. El mar debería estar negro, sin características visibles más allá del ocasional destello de bioluminiscencia cuando las olas rompen contra el casco de la embarcación. Pero en lugar de esa oscuridad esperada, se extiende ante ustedes una superficie que brilla suavemente con una luz azulada pálida, una luminosidad tenue pero constante que se extiende hasta donde alcanza la vista. No son destellos momentáneos como los que producen los dinoflagelados agitados por el movimiento de las olas. Esta es una luz uniforme, estable, que emana del agua misma, como si el océano hubiera capturado la luz de la luna y la estuviera liberando lentamente. Es tan intensa que permite leer a la luz que emite, tan uniforme que no muestra variaciones visibles a través de kilómetros de superficie marina. Es el mar lechoso, uno de los fenómenos oceánicos más raros y menos comprendidos de nuestro planeta. Los primeros registros escritos de este fenómeno datan del siglo XIX, cuando marineros británicos que navegaban por el Océano Índico comenzaron a reportar encuentros con vastas áreas de mar luminoso. Uno de los relatos más detallados proviene de 1854, cuando la tripulación del barco mercante Némesis describió cómo navegaron durante varias horas a través de aguas que brillaban con una luz suave y constante. El capitán escribió en su diario que la luminosidad era tan intensa que podía leer los instrumentos de navegación sin necesidad de linternas y que el fenómeno se extendía desde el horizonte hasta perderse de vista en todas las direcciones. Durante más de un siglo, estos reportes fueron recibidos con escepticismo por parte de la comunidad científica. Sin evidencia física o fotográfica, las descripciones del mar lechoso fueron frecuentemente clasificadas como exageraciones de marineros o confusiones con otros fenómenos bioluminiscentes más comunes.
Algunos científicos sugerían que los observadores habían malinterpretado auroras reflejadas en la superficie del océano, o que habían confundido bioluminiscencia convencional intensificada por condiciones atmosféricas inusuales. Todo esto cambió dramáticamente en 2005, cuando los científicos del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos analizaron datos satelitales del sensor DMSP, Defense Meteorological Satellite Program, y detectaron una anomalía extraordinaria en el Océano Índico, al noroeste de Somalia. Las imágenes mostraban un área de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados que emitía luz suficiente para ser detectada desde el espacio. El fenómeno había durado 3 noches consecutivas, apareciendo y desapareciendo de manera aparentemente espontánea. La confirmación satelital del Mar Lechoso fue revolucionaria porque proporcionaba evidencia objetiva e indiscutible de la existencia del fenómeno. Más importante aún, coincidía exactamente con el reporte de un barco mercante que había navegado por la misma área durante las mismas fechas, describiendo precisamente las características del Mar Lechoso que los marineros habían reportado durante décadas. La ciencia finalmente tenía pruebas de que este fenómeno extraordinario era real, pero confirmar su existencia era solo el primer paso. Explicar qué causaba el Mar Lechoso resultó ser un desafío científico considerable. La teoría más aceptada apunta hacia bacterias bioluminiscentes, específicamente una especie llamada Vibrio harbelli. A diferencia de los dinoflagelados que producen destellos breves cuando son agitados, estas bacterias pueden emitir luz de manera continua cuando alcanzan concentraciones suficientemente altas y las condiciones ambientales son apropiadas. El mecanismo propuesto involucra lo que los microbiólogos llaman percepción de quórum, un proceso mediante el cual las bacterias pueden detectar su propia densidad poblacional y modificar su comportamiento en consecuencia. Cuando las concentraciones de Vibrio harbelli alcanzan un umbral crítico, toda la población puede comenzar a emitir luz simultáneamente, creando el efecto de mar lechoso. Este comportamiento colectivo requiere condiciones ambientales muy específicas: temperaturas apropiadas, disponibilidad de nutrientes, salinidad correcta y, crucialmente, aguas tranquilas que permitan que las bacterias se mantengan concentradas en lugar de dispersarse. Sin embargo, esta explicación, aunque plausible, no resolvía todos los misterios del mar lechoso. Los eventos documentados eran extraordinariamente raros, ocurriendo quizás una vez por década en todo el océano mundial. Si las condiciones requeridas fueran simplemente una combinación de factores ambientales conocidos, deberían observarse con mucha mayor frecuencia. Además, ninguna expedición científica había logrado jamás llegar a un área de mar lechoso mientras el fenómeno estaba activo, lo que significaba que no existían muestras directas del agua durante estos eventos. La rareza extrema del fenómeno planteaba preguntas adicionales. Los océanos del mundo contienen trillones de bacterias bioluminiscentes, y las condiciones que favorecen su proliferación no son especialmente inusuales. ¿Por qué entonces el mar lechoso era tan gunacomoruto, extraordinariamente raro? ¿Qué factor adicional, aún no identificado, era necesario para desencadenar este comportamiento colectivo a la escala masiva observada? Algunos investigadores han propuesto que el mar lechoso podría requerir no solo altas concentraciones bacterianas, sino también interacciones simbióticas con otros microorganismos. Las bacterias Vibrio harbelli frecuentemente forman asociaciones complejas con algas, otros tipos de bacterias e incluso con pequeños animales marinos. Es posible que el mar lechoso resulte de un equilibrio ecológico muy específico y delicado entre múltiples especies, lo que explicaría su rareza y su naturaleza aparentemente impredecible. Otra teoría sugiere que los eventos de mar lechoso podrían estar relacionados con fenómenos oceanográficos a gran escala, como corrientes profundas, surgencias de agua rica en nutrientes desde el fondo marino, o incluso actividad tectónica submarina que libera compuestos químicos específicos.
Estos factores podrían crear las condiciones únicas necesarias para el fenómeno, pero operarían en escalas temporales y espaciales que hacen difícil su detección y estudio sistemático. Los relatos históricos de marineros añaden elementos adicionales al misterio. Muchos describen no solo la luminosidad uniforme del agua, sino también cambios en su textura aparente, como si se hubiera vuelto más viscosa o densa. Algunos reportan que el agua parecía respirar o pulsar suavemente, con variaciones rítmicas en la intensidad de la luz. Otros mencionan que el fenómeno parecía reaccionar a la presencia de embarcaciones, intensificándose o atenuándose cuando los barcos lo atravesaban. Estos detalles adicionales, aunque anecdóticos, sugieren que el mar lechoso podría ser un fenómeno más complejo de lo que las teorías puramente bacterianas podrían explicar. Podría involucrar interacciones entre los microorganismos luminosos y las corrientes oceánicas, campos electromagnéticos o incluso factores atmosféricos que aún no hemos considerado. La distribución geográfica del mar lechoso también presenta patrones intrigantes. La gran mayoría de los avistamientos confirmados han ocurrido en el Océano Índico Occidental, particularmente en aguas relativamente someras, cerca de la costa de África Oriental. Esta concentración geográfica sugiere que factores específicos de esta región, como patrones de corrientes, composición química del agua o influencias terrestres, podrían ser cruciales para el fenómeno. Sin embargo, esto plantea la pregunta de si el mar lechoso ocurre también en otras partes del mundo, pero pasa desapercibido debido a la menor densidad de tráfico marítimo o a la falta de reportes sistemáticos. Los vastos océanos Pacífico y Atlántico contienen áreas enormes que son raramente transitadas por embarcaciones comerciales, especialmente durante las horas nocturnas, cuando el mar lechoso sería más visible. Los avances en tecnología satelital han comenzado a proporcionar nuevas herramientas para la detección y estudio del mar lechoso. Sensores más sensibles y algoritmos de análisis mejorados podrían permitir la identificación automática de eventos luminosos oceánicos, creando un sistema de alerta temprana que permitiría a los científicos dirigir embarcaciones de investigación hacia áreas activas. Esta capacidad sería revolucionaria porque permitiría el primer estudio directo del fenómeno mientras está ocurriendo. Paralelamente, el desarrollo de vehículos submarinos autónomos equipados con sensores bioluminiscentes especializados podría proporcionar una nueva perspectiva sobre el mar lechoso. Estos dispositivos podrían operar continuamente en áreas donde el fenómeno ha sido observado previamente, monitoreando las condiciones del agua y detectando los primeros signos de actividad bacteriana anómala. La importancia del mar lechoso trasciende la simple curiosidad científica. Como uno de los fenómenos bioluminiscentes más espectaculares de nuestro planeta, representa un ejemplo extremo de cómo los microorganismos pueden organizarse colectivamente para crear efectos observables a escala planetaria. Entender los mecanismos que lo gobiernan podría proporcionar insights importantes sobre ecología microbiana, comunicación bacteriana y la dinámica de ecosistemas oceánicos complejos. Además, el mar lechoso sirve como recordatorio de cuánto desconocemos aún sobre los océanos de nuestro planeta. Si un fenómeno tan espectacular y extenso puede ocurrir regularmente sin ser detectado por la ciencia hasta el siglo XXI, ¿qué otros procesos oceánicos extraordinarios podrían estar ocurriendo sin nuestro conocimiento? Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre, pero nuestro entendimiento de sus procesos biológicos y químicos permanece fragmentario. El estudio del mar lechoso también tiene implicaciones para la búsqueda de vida en otros mundos. Si los microorganismos terrestres pueden crear señales luminosas detectables desde el espacio bajo condiciones específicas, fenómenos similares podrían ser indicadores de actividad biológica en los océanos de lunas como Europa o Encélado. Los instrumentos diseñados para detectar el mar lechoso podrían adaptarse para misiones espaciales futuras dedicadas a la búsqueda de vida extraterrestre.
En las aguas cálidas del Océano Índico, donde las corrientes monzónicas han transportado durante milenios los nutrientes que sustentan ecosistemas complejos, el mar lechoso continúa siendo uno de los espectáculos más raros y hermosos de la naturaleza. Ocasionalmente, cuando las condiciones son exactas y factores aún no completamente comprendidos se alinean perfectamente, vastas extensiones de océano se transforman en campos de luz suave que brillan como estrellas reflejadas en aguas tranquilas. Es un fenómeno que conecta lo infinitamente pequeño con lo cósmicamente vasto, donde trillones de bacterias microscópicas crean una señal visible desde satélites en órbita. Es un recordatorio de que nuestro planeta sigue siendo capaz de sorprendernos, de que en los rincones más remotos de los océanos, la vida encuentra maneras de expresarse en formas que superan nuestra imaginación más audaz. Y en algún lugar del Océano Índico, quizás en este mismo momento, bacterias invisibles al ojo humano están comenzando a multiplicarse, a comunicarse químicamente entre ellas, a prepararse para uno de los espectáculos más extraordinarios que la naturaleza terrestre puede ofrecer. Pronto, cuando alcancen el umbral crítico, comenzarán a brillar al unísono, transformando kilómetros de océano oscuro en un mar de luz fantasmal que flotará bajo las estrellas como un secreto compartido entre el cielo y las profundidades, mientras las aguas del Océano Índico guardan el secreto de su luminosidad fantasmal. Nuestro viaje hacia los misterios submarinos nos lleva ahora a descender mucho más profundo, hacia uno de los lugares más extremos e inexplorados de nuestro planeta. Abandonamos la superficie iluminada por las estrellas y descendemos a través de la zona crepuscular, más allá de la zona batipelágica, hasta llegar al lugar más profundo conocido en todos los océanos del mundo, el abismo Challenger, en el corazón de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas se extiende como una cicatriz colosal en el fondo del Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este del archipiélago de las Marianas, con más de 2.500 kilómetros de longitud y una anchura que varía entre 60 y 120 kilómetros. Esta formación geológica representa una de las características más dramáticas de nuestro planeta, pero es en su punto más profundo, el abismo Challenger, donde la Tierra revela uno de sus secretos más impenetrables. A una profundidad de casi 11.000 metros bajo la superficie del océano, el abismo Challenger se sumerge en una oscuridad tan absoluta que nunca ha sido tocada por un solo fotón de luz solar. La presión en este punto alcanza más de 1.100 veces la presión atmosférica al nivel del mar, una fuerza tan inmensa que podría aplastar instantáneamente cualquier organismo terrestre conocido. La temperatura se mantiene apenas por encima del punto de congelación, entre 1 y 4 grados Celsius, creando un ambiente que parece diseñado para excluir toda forma de vida. Y sin embargo, la vida existe allí. El primer descenso humano al abismo Challenger se realizó el 23 de enero de 1960, cuando el oceanógrafo suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina estadounidense Don Walsh descendieron en el batiscafo Trieste, después de un descenso de casi 5 horas a través de la negrura absoluta. Finalmente tocaron el fondo del mundo. Lo que encontraron allí contradijo todas las expectativas científicas de la época. En lugar del desierto estéril que los científicos habían predicho, Piccard y Walsh observaron vida. Describieron haber visto lo que parecía ser un pez plano, similar a una platija, moviéndose lentamente sobre el sedimento del fondo, además de pequeños camarones translúcidos. Era la primera evidencia directa de que la vida podía existir en las condiciones más extremas de presión conocidas en la Tierra. Un descubrimiento que revolucionó nuestra comprensión de los límites de la vida. Desde aquel histórico descenso, solo un puñado de misiones tripuladas han regresado al abismo Challenger. En marzo de 2012, el cineasta James Cameron realizó un descenso en solitario en el sumergible Deep Sea Challenger, convirtiéndose en la tercera persona en la historia en alcanzar el punto más profundo del océano. Sus observaciones confirmaron no solo la presencia de vida, sino su abundancia sorprendente.
Las criaturas que habitan el abismo Challenger han evolucionado adaptaciones extraordinarias para sobrevivir en este ambiente extremo. Los anfípodos, pequeños crustáceos translúcidos, prosperan en las profundidades abisales, alimentándose de la nieve marina que cae desde las capas superiores del océano. Un flujo constante de material orgánico muerto, que incluye plancton, peces muertos y detritos diversos, que se hunden lentamente a través de kilómetros de agua. Estos anfípodos han desarrollado cuerpos extremadamente flexibles que pueden soportar la presión inmensa mediante la eliminación de espacios de aire internos y la modificación de sus proteínas para funcionar bajo condiciones que destruirían las moléculas biológicas convencionales. Sus metabolismos funcionan a un ritmo extremadamente lento, permitiéndoles sobrevivir con cantidades mínimas de alimento en un ambiente donde cada caloría es preciosa. Más fascinantes aún son los xenofióforos gigantes, organismos unicelulares que pueden alcanzar tamaños de más de 20 centímetros de diámetro, convirtiéndose en algunas de las células individuales más grandes conocidas. Estos organismos construyen estructuras complejas a partir de sedimentos y fragmentos orgánicos, creando arquitecturas intrincadas que sirven tanto como protección como para capturar alimento. Su existencia en las profundidades abisales sugiere que la vida unicelular puede alcanzar niveles de complejidad que desafían nuestras concepciones tradicionales sobre la organización celular. Los pepinos de mar abisales, holoturias especializadas, se deslizan lentamente por el fondo del abismo, como aspiradoras biológicas, ingiriendo sedimento y extrayendo cualquier material orgánico disponible. Algunos de estos organismos han desarrollado la capacidad de elevarse del fondo marino y nadar lentamente por la columna de agua, una adaptación sorprendente que les permite acceder a diferentes fuentes de alimento en un ambiente donde la comida es extremadamente escasa. Pero quizás los descubrimientos más intrigantes en el abismo Challenger han sido las comunidades microbianas. Las bacterias y archeas que viven en el sedimento del fondo han desarrollado metabolismos completamente únicos, capaces de extraer energía de reacciones químicas que no requieren oxígeno ni luz solar. Estos organismos procesan compuestos sulfurados, metano y otros químicos que se filtran desde las capas profundas de la corteza terrestre, creando los cimientos de un ecosistema completamente independiente del mundo de la superficie. Algunas de estas comunidades microbianas forman estructuras que recuerdan a jardines microscópicos, con diferentes especies organizadas en capas que procesan secuencialmente los compuestos químicos disponibles. Este tipo de organización sugiere niveles de cooperación y especialización que rivalizan con los ecosistemas más complejos del mundo superficial, todo ello desarrollándose en la oscuridad absoluta del lugar más inaccesible de la Tierra. Los estudios geológicos del abismo Challenger han revelado que el fondo está cubierto por una capa de sedimento extremadamente fino, acumulado durante millones de años de lluvia de detritos orgánicos desde la superficie. Este sedimento actúa como un archivo geológico, preservando en sus capas la historia de los océanos, los cambios climáticos globales e incluso los impactos de asteroides que han afectado a la Tierra durante eones. Análisis de núcleos de sedimento extraídos del abismo han revelado evidencias de eventos catastróficos que transformaron los océanos del mundo, fluctuaciones en la productividad biológica marina que reflejan cambios climáticos globales, y la llegada de nuevas especies a las profundidades abisales durante períodos de reorganización evolutiva. En cierto sentido, el fondo del abismo Challenger funciona como una biblioteca natural donde está registrada la historia de la vida oceánica. Pero el abismo también guarda misterios que van más allá de la biología y la geología convencionales. Las inmersiones han detectado corrientes de agua inexplicables que se mueven a través del fondo, transportando material y organismos de maneras que no se corresponden completamente con los modelos oceanográficos actuales. Estos movimientos de agua podrían estar conectados con sistemas hidrotermales profundos aún no descubiertos, o con procesos tectónicos que operan a escalas que apenas comenzamos a comprender. Los instrumentos sísmicos
han registrado sonidos extraños emanando desde las profundidades del abismo, vibraciones que no se corresponden con la actividad tectónica conocida, ni con los sonidos producidos por los organismos identificados. Algunos de estos sonidos parecen seguir patrones regulares, como si fueran producidos por procesos geológicos rítmicos o incluso por formas de vida que aún no hemos documentado. La química del agua en el abismo Challenger también presenta anomalías intrigantes. Concentraciones de ciertos elementos, traza que no se explican completamente por los procesos oceánicos conocidos, y variaciones en la composición isotópica que sugieren interacciones con materiales de la corteza terrestre profunda que normalmente no llegan a los océanos. Estas anomalías podrían indicar la presencia de sistemas hidrotermales, ocultos o procesos geoquímicos que operan solo bajo las condiciones extremas del abismo más profundo. Quizás uno de los aspectos más intrigantes del abismo Challenger es lo poco que sabemos sobre él. A pesar de ser el punto más extremo y simbólicamente significativo de nuestro planeta, ha sido visitado por humanos solo en 3 ocasiones. La mayoría de nuestro conocimiento proviene de vehículos no tripulados y instrumentos dejados caer desde la superficie, proporcionando solo vislumbres fragmentarios de un mundo que permanece en gran medida inexplorado. Esta falta de exploración sistemática se debe en parte a los desafíos técnicos extremos que presenta el acceso al abismo. Los vehículos que pueden soportar la presión inmensa son extraordinariamente costosos y complejos, y cualquier falla del equipo a tales profundidades es potencialmente catastrófica. Además, la comunicación con la superficie se vuelve extremadamente difícil, limitando la capacidad de controlar remotamente las operaciones de exploración. Pero las limitaciones técnicas no explican completamente por qué el abismo Challenger permanece tan poco explorado. También existe una sensación casi psicológica de que este lugar representa un límite fundamental, un punto más allá del cual la exploración humana no debería aventurarse. Es como si el abismo funcionara como una frontera simbólica entre el mundo que conocemos y territorios que permanecen genuinamente alien. Esta percepción se ve reforzada por los informes ocasionales de fenómenos inexplicables observados durante las misiones al abismo. Luces extrañas que no se corresponden con bioluminiscencia conocida. Estructuras en el sedimento que parecen demasiado organizadas para ser naturales, y movimientos en la periferia del campo de visión que desaparecen cuando las cámaras se enfocan directamente sobre ellos. Aunque la mayoría de estos reportes probablemente tienen explicaciones naturales, contribuyen a la sensación de que el abismo Challenger es un lugar donde las reglas normales podrían no aplicarse, donde la presión y la oscuridad extremas crean condiciones que podrían permitir la existencia de fenómenos que no encontramos en ningún otro lugar de la Tierra. Los planes futuros para la exploración del abismo incluyen el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían permitir una presencia más sostenida en las profundidades extremas, estaciones de investigación permanentes que podrían operar durante meses o años, monitoreando continuamente los procesos biológicos y geológicos del abismo, vehículos autónomos, capaces de explorar áreas extensas del fondo abisal sin supervisión directa desde la superficie. Estas tecnologías podrían revolucionar nuestra comprensión del abismo Challenger, transformándolo de un destino para expediciones heroicas ocasionales en un laboratorio natural accesible para investigación sistemática. Podrían revelar ecosistemas completos que hasta ahora han pasado desapercibidos, procesos geológicos que operan solo bajo condiciones extremas, y quizás fenómenos completamente nuevos que no hemos imaginado. Pero incluso con las tecnologías más avanzadas, el abismo Challenger mantendrá probablemente su carácter de lugar límite, de frontera entre lo conocido y lo desconocido. Es un recordatorio de que nuestro planeta aún contiene territorios genuinamente inexplorados, lugares donde cada inmersión podría revelar descubrimientos que transformarían nuestra comprensión de la vida, la geología y quizás de las leyes fundamentales que gobiernan nuestro mundo. En las profundidades silenciosas del abismo Challenger,
donde la presión es tan intensa que transforma la física del agua misma, donde la vida ha encontrado maneras de prosperar que desafían todo lo que creíamos posible, donde cada metro cúbico de sedimento contiene la historia de millones de años de evolución oceánica, aguarda quizás el mayor archivo de secretos terrestres que nunca hemos abierto. Es un lugar que permanece tan remoto y inaccesible como la superficie de planetas distantes, pero que se encuentra justo debajo de nosotros, separado de nuestro mundo cotidiano, solo por 11 kilómetros de agua negra y presión aplastante. Es el fondo del mundo, el punto más profundo de la experiencia terrestre, y también, quizás la puerta de entrada hacia misterios que podrían redefinir nuestra comprensión de lo que significa vivir en este planeta azul que creemos conocer. Desde las profundidades aplastantes del abismo Challenger, donde la vida desafía toda expectativa en condiciones que parecen diseñadas para la esterilidad, ascendemos ahora hacia un fenómeno muy diferente, pero igualmente extraordinario. En las regiones intermedias del océano profundo, donde la presión es inmensa pero no absoluta, donde la oscuridad reina pero ocasionalmente es rota por destellos de bioluminiscencia, existen formaciones que parecen desafiar las leyes de la física y la química, tal como las entendemos. Los lagos de salmuera submarinos. Imaginen descender a través de la columna de agua hacia las profundidades del Golfo de México, donde la luz solar desapareció hace mucho tiempo, y solo los haces de las linternas de los submarinos iluminan el camino. Súbitamente, en los monitores aparece algo completamente inesperado. Lo que parece ser la superficie de un lago, completa con orillas claramente definidas, ondas que se mueven lentamente, y hasta lo que parecen ser playas de sedimento blanco. Pero este lago se encuentra a más de 1000 metros bajo la de superficie del océano, rodeado completamente por agua de mar. Esta es la realidad surreal de los lagos de salmuera submarinos, formaciones naturales tan extrañas que parecen desafiar la lógica básica. Son cuerpos de agua hipersalina que, debido a su densidad extremadamente alta, se mantienen separados del agua de mar circundante, formando interfaces claras que funcionan exactamente como la superficie de lagos convencionales, excepto que estos lagos existen en el fondo del océano. Los lagos de salmuera se forman a través de procesos geológicos complejos que pueden tardar miles o incluso millones de años en desarrollarse. En muchos casos, su origen se remonta a antiguos depósitos de sal marina que quedaron enterrados bajo capas de sedimento cuando los océanos se retiraron durante eras geológicas pasadas. Con el tiempo, el agua subterránea se filtra a través de estos depósitos salinos, disolviéndose hasta convertirse en una salmuera extremadamente concentrada. Cuando esta salmuera encuentra su camino hacia el fondo oceánico, a través de grietas y fisuras en el sedimento, su densidad extraordinaria, que puede ser hasta 8 veces mayor que la del agua de mar normal, hace que se hunda y forme acumulaciones discretas. La diferencia de densidad es tan dramática que crea una interfaz física real, una superficie líquida bajo el agua que se comporta exactamente como la superficie de cualquier lago terrestre. El resultado es un paisaje submarino de una extrañeza sobrecogedora. Visto desde arriba, estos lagos presentan costas claramente definidas, bahías y ensenadas, e incluso lo que parecen ser ríos que alimentan el lago principal. La superficie del lago refleja las luces de los vehículos submarinos como un espejo, creando imágenes duplicadas que intensifican la sensación de estar observando un mundo al revés. Uno de los ejemplos más estudiados es el lago de salmuera, conocido informalmente como Jacuzzi de la Desesperanza, ubicado en el Golfo de México a una profundidad de aproximadamente 1000 metros. Este lago circular, de unos 20 metros de diámetro, debe su nombre siniestro a su efecto letal sobre la vida marina. Cualquier organismo que entra en contacto con la salmuera hipersalina y tóxica muere rápidamente, y sus restos se preservan en el ambiente anóxico del lago, creando un cementerio submarino de cangrejos, peces y otras criaturas marinas perfectamente conservadas.
La toxicidad de estos lagos no se debe solo a la salinidad extrema. Las salmueras a menudo contienen altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno, metano y otros compuestos químicos que son letales para la mayoría de formas de vida oceánica convencional. El sulfuro de hidrógeno, en particular, le da a muchos de estos lagos un olor característico a huevos podridos que puede detectarse incluso a través de los sistemas de muestreo de agua de los submarinos. Pero paradójicamente, aunque los lagos de salmuera son mortales para la mortales, la mayoría de la vida marina también sustentan ecosistemas únicos en sus márgenes. Las orillas de estos lagos subacuáticos frecuentemente están pobladas por comunidades de bacterias extremófilas que prosperan en las condiciones químicas tóxicas. Estas bacterias forman tapetes microbianos que pueden extenderse por metros alrededor del perímetro del lago, creando un halo de actividad biológica alrededor de lo que es esencialmente una zona de muerte. Algunas de estas comunidades bacterianas son capaces de procesar los compuestos sulfurados tóxicos, convirtiéndolos en formas químicas que pueden ser utilizadas por otros organismos. Este proceso, conocido como quimiosíntesis, permite el desarrollo de cadenas alimentarias completamente independientes de la luz solar, sustentadas enteramente por la energía química liberada por las reacciones de los compuestos tóxicos del lago. En los márgenes de algunos lagos de salmuera, los científicos han descubierto gusanos tubícolas gigantes, similares a los que viven cerca de las fuentes hidrotermales, que mantienen relaciones simbióticas con bacterias quimiosintéticas. Estos gusanos pueden alcanzar longitudes de más de 1 metro y crear bosques surreales de tubos que se elevan desde el fondo marino como chimeneas biológicas. También se han encontrado especies de mejillones y almejas especializadas que han desarrollado tolerancias extraordinarias a las condiciones químicas extremas, viviendo literalmente en el borde de lagos que matarían instantáneamente a la mayoría de otros organismos marinos. Estos moluscos han evolucionado sistemas de filtración internos que les permiten procesar el agua tóxica y extraer los nutrientes que necesitan, mientras evitan los compuestos letales. La química específica de cada lago de salmuera puede variar dramáticamente dependiendo de los depósitos minerales que les dieron origen y de los procesos geológicos activos en la región. Algunos lagos son ricos en sulfatos, otros en cloruros, y algunos contienen concentraciones inusuales de elementos traza como bario, estroncio o litio. Esta diversidad química crea una variedad de ambientes extremos, cada uno seleccionando para diferentes tipos de organismos extremófilos. Algunos lagos de salmuera parecen estar conectados a sistemas de cavernas submarinas más extensos, con túneles y cámaras llenos de salmuera, que se extienden profundamente bajo el sedimento del fondo oceánico. Estos sistemas subterráneos podrían albergar ecosistemas completamente aislados que han evolucionado independientemente durante millones de años, desarrollando formas de vida que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Los patrones de circulación dentro de los lagos de salmuera también presentan fenómenos fascinantes. Debido a las diferencias de densidad y temperatura, muchos lagos desarrollan corrientes internas complejas, con capas de salmuera de diferente composición química que se mueven a velocidades y direcciones distintas. Algunos lagos muestran patrones de circulación estacional, respondiendo a cambios sutiles en la temperatura del agua circundante o a variaciones en la presión debido a las mareas. Ocasionalmente, los lagos de salmuera experimentan eventos que los científicos han denominado erupciones, donde cambios súbitos en la presión geológica o en los patrones de filtración subterránea causan que grandes volúmenes de salmuera fresca emerjan desde abajo, creando geysers submarinos que pueden alterar dramáticamente la forma y el tamaño del lago. Estos eventos proporcionan ventanas únicas hacia los procesos geológicos profundos que continúan alimentando estas formaciones extraordinarias. La preservación en los lagos de salmuera es extraordinaria. Los ambientes anóxicos y químicamente estables han conservado organismos, sedimentos e incluso estructuras geológicas durante períodos que podrían extenderse por miles de años. Algunos,
Investigadores han propuesto que los lagos de salmuera podrían funcionar como cápsulas del tiempo naturales, preservando evidencia de condiciones oceánicas pasadas o incluso de formas de vida extintas. Esta capacidad de preservación ha llevado a especulaciones sobre si los lagos de salmuera podrían contener evidencia de vida muy antigua, posiblemente incluyendo microorganismos que han permanecido dormantes durante períodos geológicos extensos. El ambiente químico único podría permitir la supervivencia a largo plazo de formas de vida que normalmente no podrían persistir en ambientes oceánicos convencionales. Los lagos de salmuera también proporcionan laboratorios naturales únicos para el estudio de la vida en condiciones extremas. Los astrobiólogos están particularmente interesados en estos ambientes porque podrían ser análogos a las condiciones que podrían existir en los océanos subterráneos de lunas como Europa o Encelado, donde el agua líquida existe bajo capas de hielo y podría estar en contacto con depósitos minerales que crearían condiciones químicas similares. El estudio de los organismos que prosperan en los márgenes de los lagos de salmuera podría proporcionar insights cruciales sobre cómo la vida podría existir en ambientes extraterrestres extremos. Las adaptaciones bioquímicas que permiten a estos organismos tolerar toxicidades químicas extremas, presiones altas y la ausencia completa de luz solar podrían representar estrategias que la vida podría emplear en otros mundos. Los avances en tecnología submarina han comenzado a permitir estudios más detallados de los lagos de salmuera. Vehículos submarinos equipados con brazos robóticos pueden ahora tomar muestras precisas, tanto de la salmuera como de los organismos que viven en sus márgenes, mientras que nuevos instrumentos ópticos permiten observar los delicados ecosistemas sin perturbarlos. Sin embargo, muchos aspectos de los lagos de salmuera permanecen misteriosos. Su distribución no se comprende completamente, y es probable que existan muchos más de los que hemos descubierto. Las profundidades abisales de los océanos mundiales han sido tan poco exploradas que formaciones tan espectaculares como estas podrían ser mucho más comunes de lo que actualmente creemos. Además, los procesos que gobiernan su formación, evolución y desaparición eventual aún no se comprenden completamente. Algunos lagos parecen ser relativamente estables durante períodos geológicos, mientras que otros muestran evidencia de cambios rápidos en tamaño, forma y composición química. Entender estos procesos podría proporcionar insights importantes sobre los ciclos geoquímicos oceánicos a gran escala. En las profundidades silenciosas del océano, donde la presión es inmensa y la oscuridad absoluta, los lagos de salmuera continúan sus ciclos misteriosos. Representan algunos de los ambientes más extremos y extraños de nuestro planeta, lugares donde la química de la Tierra primitiva aún opera, donde la vida ha encontrado maneras de prosperar en condiciones que parecen diseñadas para la muerte. Son recordatorios de que incluso en los ambientes aparentemente más hostiles, la vida encuentra maneras no solo de sobrevivir, sino de crear belleza. Los jardines de gusanos tubícolas que florecen en sus márgenes, las comunidades microbianas que pintan sus orillas con colores extraños, los ecosistemas complejos que han evolucionado para aprovechar su toxicidad mortal, todo ello testimonia la creatividad infinita de la vida cuando se enfrenta a los desafíos más extremos. En algún lugar del fondo oceánico, en la oscuridad eterna de las profundidades abisales, nuevos lagos de salmuera están formándose, mientras otros desaparecen lentamente, diluyéndose en el vasto océano que los rodea. Son características temporales en escalas geológicas, pero durante su existencia, crean mundos únicos, donde las reglas de la biología y la química se reescriben constantemente. Y quizás, en las cámaras ocultas bajo estos lagos extraños, en los sistemas de cavernas llenas de salmuera, que se extienden hacia las profundidades de la corteza oceánica, aguardan descubrimientos que podrían transformar nuestra comprensión de los límites de la vida, de la química de los océanos profundos y de los procesos que han moldeado nuestro planeta durante miles de millones de años. Desde las costas tóxicas de los lagos de salmuera submarinos,
donde la vida y la muerte danzan en equilibrios químicos imposibles, nuestro viaje hacia los misterios del océano profundo llega ahora a su culminación. Hemos descendido a través de las capas del mar, explorando anomalías que desafían la explicación, estructuras que podrían reescribir la historia y fenómenos que revelan cuán poco sabemos realmente sobre nuestro planeta azul. En las profundidades más remotas de los océanos, donde la presión aplasta el acero y la presión del acero y la oscuridad es absoluta, hemos encontrado no vacío sino abundancia, no esterilidad sino ecosistemas complejos, no silencio sino una sinfonía de misterios que susurran a través de las corrientes abisales. Cada metro de descenso nos ha llevado más lejos de las certezas de la superficie y más cerca de preguntas que transforman nuestra comprensión de lo posible. La anomalía del mar Báltico permanece allí, en las aguas heladas del norte, desafiando nuestras categorías con su geometría imposible. Es un vestigio de ingeniería humana prehistórica, una formación geológica de procesos que no comprendemos, o algo completamente diferente. Su silencio de más de una década nos recuerda que algunos secretos requieren más que tecnología para ser revelados. Requieren humildad ante lo desconocido. El monumento de Yonaguni se alza bajo las aguas del Pacífico Occidental como una pregunta tallada en piedra. Sus terrazas escalonadas y ángulos precisos nos confrontan con la posibilidad de que civilizaciones avanzadas florecieran en épocas que creíamos dominadas solo por cazadores-recolectores. Si fuera obra humana, reescribiría la cronología de la arquitectura monumental. Si fuera natural, revelaría procesos geológicos que imitan con precisión desconcertante el diseño intencional. Los mares lechosos continúan apareciendo esporádicamente en los océanos del mundo, transformando vastas extensiones de agua en campos de luz fantasmal. Aunque creemos entender su mecánica básica, la rareza extrema del fenómeno sugiere que factores aún no identificados deben alinearse perfectamente para crear estos espectáculos extraordinarios. Cada evento es un recordatorio de que los microorganismos pueden organizar comportamientos colectivos a escalas planetarias. En el abismo Challenger, donde tocamos el fondo literal del mundo conocido, la vida no solo persiste, sino que prospera en formas que desafían nuestras concepciones más básicas sobre los límites biológicos. Los ecosistemas que hemos encontrado allí operan según principios completamente independientes de los que gobiernan la vida en la superficie, alimentándose de químicos en lugar de luz, prosperando en presiones que pulverizarían cualquier organismo terrestre. Los lagos de salmuera submarinos nos han mostrado que incluso los ambientes aparentemente más hostiles pueden sustentar vida, y que la muerte y la vida pueden coexistir en equilibrios tan delicados que una sola gota de agua puede significar la diferencia entre un ecosistema próspero y una zona letal. En sus márgenes tóxicos, la evolución ha escrito algunas de sus páginas más extraordinarias. Pero estos descubrimientos específicos son solo fragmentos de una revelación mucho más profunda. Cada anomalía que hemos explorado, cada misterio que hemos contemplado, apunta hacia una verdad más grande. Los océanos de nuestro planeta no son simplemente masas de agua que cubren la roca. Son archivos vivientes de la historia de la Tierra, bibliotecas en 3 dimensiones donde cada corriente transporta información, cada sedimento preserva memorias y cada ecosistema guarda secretos de eras que creíamos perdidas para siempre. Durante los últimos 12.000 años, desde el final de la última glaciación, los niveles oceánicos han subido más de 120 metros. Esta subida gradual pero implacable sumergió millones de kilómetros cuadrados de tierras habitadas, borrando del mapa visible costas enteras, deltas fértiles, archipiélagos completos. Las civilizaciones que florecieron en esos territorios perdidos no tuvieron tiempo de trasladar sus bibliotecas a terrenos más altos, de tallar su historia en montañas inaccesibles al agua, de preservar su memoria en formas que sobrevivieran al diluvio planetario. En cambio, sus ciudades se hundieron intactas, sus templos desaparecieron bajo las olas,
sus puertos se convirtieron en arrecifes, sus campos se transformaron en praderas de algas. Todo su conocimiento, toda su arte, toda su comprensión del mundo quedó sellado bajo sedimentos marinos, preservado en cápsulas de tiempo que apenas hemos comenzado a abrir. Esta perspectiva transforma cada inmersión submarina en un viaje arqueológico potencial, cada escaneo del fondo marino en una búsqueda de civilizaciones perdidas. No estamos simplemente explorando paisajes naturales cuando descendemos a las profundidades. Estamos excavando capas de historia humana que se extienden mucho más atrás de lo que nuestros registros escritos pueden alcanzar. Los mitos de culturas de todo el mundo hablan de grandes diluvios, de tierras que se hundieron, de conocimientos que se perdieron cuando las aguas subieron. Los mesopotámicos recordaban el Apsu, las aguas primordiales donde moraban los dioses del conocimiento. Los griegos preservaron la memoria de la Atlántida, una civilización avanzada que desapareció bajo las olas. Los pueblos del Pacífico mantenían vivas las historias de Mu, un continente perdido en las profundidades oceánicas. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron descartados como mitología pura, pero la arqueología submarina moderna ha demostrado que las memorias orales pueden preservar con precisión sorprendente eventos que ocurrieron miles de años atrás. Los aborígenes australianos narran con exactitud geográfica cómo sus antepasados caminaron por tierras que ahora están bajo 30 metros de agua. Los pueblos costeros de todo el mundo conservan tradiciones que describen con precisión topográfica paisajes sumergidos que solo los estudios batimétricos modernos han podido confirmar. Si estas tradiciones preservan memorias reales de tiempos anteriores a la subida postglacial del nivel del mar, entonces los océanos podrían contener no solo vestigios de asentamientos humanos primitivos, sino evidencia de civilizaciones sofisticadas cuya existencia hemos borrado completamente de la historia oficial. Ciudades con arquitectura monumental, centros ceremoniales con conocimientos astronómicos avanzados, puertos que coordinaban redes comerciales transcontinentales. Todo ello podría yacer silencioso en el fondo marino, esperando ser redescubierto. Las tecnologías de exploración submarina avanzan constantemente, pero la vastedad de los océanos hace que cada nuevo descubrimiento revele principalmente cuánto más queda por explorar. Hemos mapeado con alta resolución menos del 20% del fondo oceánico mundial. El 80% restante permanece tan desconocido como la superficie de planetas distantes. Un territorio donde cualquier inmersión podría revelar maravillas que transformarían nuestra comprensión del pasado. Y no son solo las civilizaciones humanas perdidas lo que podríamos encontrar en estas profundidades inexploradas. Los océanos han sido testigos de todos los grandes eventos en la historia de la vida terrestre. En sus sedimentos se preservan los registros de extinciones masivas, de impactos de asteroides, de revoluciones evolutivas que transformaron por completo los ecosistemas planetarios, los fósiles de criaturas que nunca hemos clasificado, los vestigios de ecosistemas que operaban según principios biológicos diferentes a los actuales, las evidencias de experimentos evolutivos que no llegaron a completarse. Todo ello espera en las profundidades. Los océanos también guardan secretos sobre el funcionamiento mismo de nuestro planeta. En las fosas más profundas, donde la corteza terrestre se desgarra y se renueva continuamente, operan procesos que conectan la superficie con el núcleo fundido de la Tierra. Las corrientes profundas transportan calor, químicos e incluso material biológico a través de distancias que abarcan océanos enteros, creando conexiones entre ecosistemas separados por miles de kilómetros. Estos procesos planetarios podrían ser la clave para entender no solo cómo funciona la Tierra actualmente, sino cómo ha evolucionado durante los 4.500 millones de años desde su formación. Los océanos son el sistema circulatorio del planeta, transportando energía, materia e información entre todos los demás sistemas terrestres. Comprenderlos completamente podría revelarnos secretos sobre el origen de la vida,
la estabilidad del clima global y la futura evolución de nuestro mundo. Pero quizás, el secreto más profundo que guardan los océanos es una lección sobre nuestra propia relación con el planeta que habitamos. Durante la mayor parte de la historia humana, hemos sido una especie costera, dependiente del mar para alimento, transporte y comercio. Nuestras primeras civilizaciones florecieron en deltas y estuarios. Nuestras ciudades más grandes se construyeron en puertos naturales. Nuestras rutas comerciales siguieron las corrientes oceánicas. Sin embargo, en apenas un par de siglos, hemos desarrollado la ilusión de que somos fundamentalmente terrestres, de que podemos existir independientemente de los océanos. Esta perspectiva ha llevado a que tratemos los mares como vertederos para nuestros desechos, como territorios a explotar en lugar de ecosistemas a entender, como fronteras a cruzar en lugar de mundos a explorar. Los misterios que hemos contemplado en este viaje nos recuerdan que los océanos no son simplemente el espacio entre continentes, son la característica dominante de nuestro planeta, el ambiente que ha moldeado la evolución de la vida durante miles de millones de años, el sistema que regula el clima global y mantiene estables las condiciones que permiten nuestra existencia. Reconocer esto no es solo una cuestión de conocimiento científico, es un acto de humildad cósmica. Vivimos en un planeta oceánico, donde la tierra firme es la excepción, no la regla. Somos visitantes temporales en islas de roca que emergen de un mar que ha existido desde mucho antes que nosotros y que persistirá mucho después de nuestra desaparición. Los secretos que los océanos guardan sobre nuestro pasado podrían ser cruciales para navegar nuestro futuro. Si civilizaciones previas florecieron en las costas del mundo postglacial, solo para ser borradas por la subida del nivel del mar, sus experiencias podrían contener lecciones vitales para nuestra propia época de cambio climático acelerado. Si los ecosistemas abisales han encontrado maneras de prosperar en condiciones extremas, sus estrategias podrían inspirar soluciones para los desafíos ambientales que enfrentamos. Cada anomalía submarina que permanece sin explicación, cada estructura que desafía la clasificación, cada fenómeno que trasciende nuestro entendimiento actual, es una invitación a expandir nuestra perspectiva sobre lo posible. Los océanos nos enseñan que el mundo es más extraño, más complejo y más maravilloso de lo que nuestras teorías actuales pueden abarcar. En las profundidades silenciosas, donde la presión transforma las propiedades físicas del agua, donde la vida ha encontrado maneras de existir que ni siquiera podíamos imaginar, donde los procesos planetarios operan según escalas temporales que hacen insignificante toda la historia humana registrada, se extiende el verdadero territorio de la exploración del siglo XXI. No necesitamos viajar a las estrellas para encontrar mundos alien. Los tenemos aquí, en nuestro propio planeta, ocultos bajo kilómetros de agua azul. No necesitamos especular sobre vida extraterrestre cuando aún no hemos catalogado ni el 1% de las especies que habitan los abismos terrestres. No necesitamos buscar evidencia de civilizaciones perdidas en señales de radio del espacio exterior, cuando continentes enteros de historia humana podrían yacer sumergidos bajo las olas. Los océanos de la Tierra son los archivos más vastos y menos explorados de nuestro sistema solar. En sus profundidades se preservan no solo los registros de todo lo que ha vivido y muerto en nuestro planeta, sino también las claves para comprender los procesos fundamentales que han hecho posible la vida misma. Cada ola que rompe contra la orilla transporta información desde los confines más remotos de los océanos. Cada marea que sube y baja conecta los ecosistemas costeros con las corrientes que han viajado alrededor del mundo. Cada gota de lluvia que cae es agua oceánica que ha completado el ciclo eterno que mantiene habitable nuestro planeta. Los misterios del mar no son simplemente puzzles científicos esperando ser resueltos. Son invitaciones a redescubrir nuestra conexión fundamental con el sistema planetario que nos sustenta. Son recordatorios de que vivimos en un mundo donde lo imposible ocurre regularmente, donde la realidad supera constantemente nuestra imaginación
donde cada nueva exploración revela que sabemos mucho menos de lo que pensábamos. En algún lugar de las profundidades abisales, en una fosa que nunca ha sentido la luz del sol, en una corriente que ha circulado durante milenios, en un ecosistema que opera, según principios que aún no hemos descubierto, aguarda el próximo gran misterio, aguarda la próxima revelación que transformará nuestra comprensión de la vida, de la Tierra y de nuestro lugar en el cosmos. Los océanos guardan estos secretos pacientemente, preservándolos en la oscuridad y la presión de las profundidades, manteniéndolos seguros hasta que estemos listos para recibirlos. Porque el mar nunca olvida, nunca pierde, nunca destruye realmente nada. Solo oculta, preserva y espera. Y en las profundidades silenciosas, donde el tiempo se mide en eras geológicas, y la vida ha aprendido a prosperar en condiciones que desafían toda lógica terrestre, la historia perdida de nuestro planeta continúa escribiéndose en el idioma eterno de las corrientes, los sedimentos y las criaturas que han hecho de la oscuridad su hogar. El océano es memoria, el océano es archivo, el océano es la biblioteca más vasta de la Tierra, donde cada página está escrita en agua, y cada capítulo espera ser leído por exploradores lo suficientemente valientes para descender hacia lo desconocido, porque en las profundidades del mar, donde guardamos los misterios más antiguos de nuestro mundo, no solo encontraremos respuestas sobre lo que fuimos, descubriremos las claves para entender lo que podríamos llegar a ser.